¿Sabías que tu dron podría tener más estabilidad eléctrica y mejorar la señal de vídeo con un simple condensador? Hoy te explicaré por qué es una mejora imprescindible. Bueno, pero hay que hacerlo con cuidado. Para poder entender qué se mejora cuando nosotros añadimos un condensador, lo primero es entender qué es un condensador. Una vez sepamos estos conceptos básicos sobre los condensadores, explicaremos cuál es el origen del problema en los drones y por qué se solventa añadiendo un condensador. Para finalizar, veremos una comparativa de los resultados para que comprobéis realmente cómo se mejora el rendimiento. Así que, como os he comentado, empezaremos por describir qué es un condensador. Un condensador es un componente electrónico pasivo cuya funcionalidad es almacenar y liberar energía. En su composición, este está formado por dos placas que son conductoras, separadas por una capa aislante. Entonces, cuando nosotros aplicamos a esas capas un voltaje, en su interior se va a almacenar una carga que cuando nosotros desconectemos ese voltaje, esa carga se va a liberar. Esa cantidad de energía que se puede almacenar se mide en faradios y la cantidad de energía que se almacena nosotros la vamos a denominar la capacidad de un condensador. Cuanto mayor sea esa capacidad, mayor va a ser la cantidad de energía que se va a poder almacenar, pero también el tamaño del condensador va a ser mayor. Si hablamos sobre los tipos de condensadores, hay de varios tipos, pero nos vamos a centrar nosotros en los electrolíticos y en los cerámicos. Los electrolíticos destacan porque tienen las capacidades más altas y también tienen polaridad, es decir, que si nosotros los conectamos al revés, van a explotar. Y por otro lado, los cerámicos tienen unas capacidades más bajas, por eso son tan pequeños y en este caso no tienen polaridad. Da igual el sentido en el que los conectemos. Si hablamos sobre las funciones que tienen los condensadores, a nosotros nos interesan principalmente dos de ellas. La primera es que vamos a querer que hagan la función, por así decir, de almacenamiento de energía, para que actúen como una segunda fuente de alimentación, si nosotros los ponemos junto a la batería. Es decir, lo que queremos es que ayude a la batería cuando la batería no pueda entregar toda la corriente que se le está demandando. Por eso, para esta función nos van a interesar los condensadores electrolíticos. ¿Por qué? Porque su capacidad es muy alta. La segunda función es el filtrado de ruido, y esto nos va a servir para intentar reducir el ruido que hay en nuestro sistema debido a interferencias electromagnéticas. Estas son debido principalmente a aquellas cosas que funcionan en alta frecuencia, por ejemplo el VTX o la señal de radiocontrol. Y para esto no nos interesa una alta capacidad, nos interesa todo lo contrario, baja capacidad. Por eso, si queremos filtrar ruido, vamos a utilizar los condensadores cerámicos. Así que, ahora que ya conocemos un poco sobre los condensadores, podemos pasar a la siguiente sección para ver cuál es el origen del problema en los drones. El primer problema por el que se suele recomendar el añadir un condensador es por los problemas relacionados con el vídeo analógico, principalmente cuando nos empiezan a aparecer unas líneas blancas o la imagen no es muy estable. Es en estos momentos cuando la gente que más tiempo lleva en este hobby suele recomendar el añadir un condensador electrolítico de alta capacidad. Este problema viene dado ya que nosotros, al estar manejando el dron, hacemos que los motores varíen de forma muy rápida la intensidad que requieren. Cuando nosotros estamos haciendo giros, dándole gas, entonces estos picos de corriente hacen que la batería esté constantemente enfrentándose a estos cambios bruscos de corriente, lo que va a traducirse en que el nivel de voltaje que tengamos en la batería oscile, generándose un ruido en nuestro sistema de alimentación. En la siguiente imagen podemos ver cómo es una señal de voltaje que tenemos en nuestro dron. Como podéis ver, esta tiene muchos picos, y eso lo que está provocando es fallos en la señal de vídeo e incluso podría provocar fallos en la electrónica de nuestro dron. Para entender un poco más esto, he realizado una simulación de un circuito electrónico. Tenemos por un lado la batería de 16 voltios, una resistencia que va a simular la resistencia que ejerce el cable y por último la carga. La carga sería toda la electrónica que tiene el dron. Si la simulamos, vamos a ver cuando hay cambios en la carga por la demanda de corriente. Como podéis observar, primero la corriente es constante y de repente hay un pico alto en el que se está demandando mucha más corriente en nuestra carga. Entonces esto, como podéis observar, se traduce en que el voltaje cae de una manera muy abrupta. Igual que sucede al revés, cuando se deja de demandar corriente,
el voltaje vuelve a subir a su nivel anterior, pero siempre de una manera muy abrupta. Entonces, imaginaos que esto está sucediendo de una manera muy rápida y con muchos cambios de intensidad, muchos cambios de corriente. Esto es lo que va a hacer que al final en nuestro sistema haya mucho ruido. Pero ahora, imaginaos que nosotros al circuito anterior le añadimos un condensador, en este caso de 470 microfaradios. Si realizamos la simulación, vais a ver que ahora esta caída del nivel de voltaje es un poco más suave, ya no es tan abrupta como lo era antes. De hecho, si añadimos un condensador del doble de capacidad, vais a ver que esta transición es mucho más suave aún. Con lo cual, el añadir un simple condensador va a hacer que estos cambios bruscos estén más suavizados. Por ello, en este caso, lo que nos interesa es añadir un condensador electrolítico de alta capacidad, para que ayude a nuestra batería como una segunda fuente de alimentación y reduzca el ruido que se genera en el sistema, mejorando por tanto la señal de vídeo y evitando que algunos componentes electrónicos se dañen. Tampoco es recomendable sobredimensionar el condensador electrolítico, ya que puede provocar un efecto negativo, que es el llamado arco voltaico. Esto es lo que sucede cuando nosotros, que llevamos tiempo sin utilizar el dron, conectamos por primera vez la batería, que suena un pequeño chasquido. Esto es producido porque los condensadores están demandando toda la corriente muy rápida para que se carguen lo antes posible. Con lo cual, si nosotros ponemos un condensador de alta capacidad, esta corriente que se demanda es mayor. Por tanto, el efecto del arco eléctrico se va a notar mucho más. Y este efecto puede dañar la electrónica del dron e incluso el conector de batería, que podría degradar su rendimiento. Por ello, un condensador de entre 400 microfaradios y 1000 microfaradios es más que suficiente para arreglar estos problemas. También comentaros que el añadir un condensador cerámico junto a este electrolítico es muy buena práctica, porque además de filtrar el ruido provocado por los cambios bruscos de corriente, también va a filtrar el ruido por interferencias electromagnéticas. Esto no suele ser una de las cosas que se comente para añadir, pero luego vamos a ver que también mejora nuestro sistema. Pero también esto no se suele añadir porque en el ESC hay varios condensadores y muchos de estos tienen una capacidad baja, con lo cual estos condensadores también nos van a estar reduciendo ese ruido de interferencias electromagnéticas. Pero aún así, el añadirlo va a mejorar nuestra línea de alimentación. Para acabar, me gustaría enseñaros ver sobre la gráfica que os puse antes, en la que no teníamos condensador, la diferencia de cómo cambia cuando nosotros añadimos un condensador electrolítico. Como podéis ver, en este caso la señal ya no tiene tantos picos y es mucho más estable. También, si ahora añadimos, además del condensador electrolítico, un condensador cerámico para filtrar ese ruido por interferencias electromagnéticas, vamos a ver cómo ahora también nuestra señal mejora mucho más aún. Aunque esto no es una cosa que a lo mejor luego nosotros apreciemos cuando estamos volando, pero seguramente va a mejorar porque nos va a prevenir de muchos fallos en la electrónica. Así que eso es todo sobre el vídeo, espero que hayáis entendido el problema que intentamos solucionar cuando nosotros añadimos un condensador a nuestro dron y por qué se soluciona. Así que cualquier duda podéis escribirme en los comentarios, o si alguna vez tuvisteis problemas con el ruido en vuestro dron y el añadir un condensador lo solventó, contármelo también. Así que no olvidéis darle like y suscribiros.